Aquí estamos, nosotros nos vamos a publicidad, que realmente, bueno, al ser yo lo digo, porque veréis, ¿no? ¿Pero qué publicidad hay ahí, Agustín? La publicidad es promoción, ¿no? Porque somos una cadena tan joven que, bueno, que estamos preparando nuestro desembarco en el mundo publicitario, que de momento está la cosa como está. Por lo tanto, yo cuando digo publicidad es como vamos a ver unas promociones y volvemos de inmediato. Pero estábamos aquí... Pero ¿sabes que ya hemos lanzado a alguien al estrellato? Al alcalde de Dúrcal. ¿Ah, sí? ¿Te acuerdas de que estuvo con nosotros, estuvo hablando por con teléfono, nosotros claro, por el tema que... Pues sale en un anuncio de Coca-Cola. Ah, claro, sí, claro. O sea, nosotros no Cierto. nos ha llegado la publicidad todavía, vamos a pensar que hemos sido nosotros. Pero vamos a pensar que hemos ayudado. Claro, le hemos ayudado. O sea, alcalde, un abrazo. Y feliz año. Si no nos vemos, que no nos veremos hasta antes de que llegue el 2012. Hay alguien a través de Twitter, Lucio Furiofilo, que tuvo que ser un general romano o algo así. Pues no me suena a mí que este sea de la línea, ni de Jaén, ni de Utrera. Que dice, Andalucía debate, gracias. Si os parece, comenzad por Gaspar, va de marxista, por Gaspar, no sé si se refería a Gaspar Al rey Melchor, Gaspar y Baltasar. O será de alguno de los tres reyes magos, o Gaspar Zarría. Era muy lo sé. marxista el rey Gaspar. De gracias, os parece, comenzad por Gaspar, va de marxista y es multimillonario, según lo proclama él mismo. El más cachondo. No sé a qué se refería. Pero bueno, que en definitiva... bueno, dice Jaime, 1969, dice, el votante socialista en Andalucía, esto es un deseo que él proyecta, el votante socialista en Andalucía será considerado como especie protegida. Dice, bueno, mucha ironía y lo que hay es que animar ingenio. a que efectivamente se planteen en serio ya esa refundación del partido. Sí, yo creo que ya yo creo que están ya. Es fundamental para el país, para el país, para la estabilidad de la democracia. democracia y para todos nosotros, para todos. Es decir, tampoco es bueno que se diluya como un azucarillo ese partido que ha sido tan importante y que es tan importante. Para el equilibrio democrático y para el control. Importante en todos los sentidos. Todo. En todos los sentidos. Bueno, ¿queréis que vayamos avanzando? O a mí me gustaría puntualizar un poco, rematar un poco el tema de vivienda. Venga. Sobre todo en el aspecto de que en este nuevo enfoque, en esta nueva recuperación de la construcción, sobre todo de la vivienda, nos alejáramos un poco, o sirviera para alejarnos de aquella imagen que el sector inmobiliario fuera refugio del dinero negro, de la corrupción, de las comisiones en los ayuntamientos. Yo creo que debería de ir a un control de viviendas, sobre todo para que tengan la finalidad que tengan, que huyan de la especulación, que hay muchos andaluces que no tienen vivienda, que yo creo que los ayuntamientos también deberían de tener y poseer a través de sus servicios sociales un catálogo, una especie de lista de personas bolsa. sin hogar, de gente que realmente lo esté pasando mal y que puedan acceder a esas viviendas que, como bien reconoce nuestra Constitución. Yo creo que este gobierno podría mucho facilitar a que esa imagen de... Eso ya se hace, algo parecido se hace con las viviendas de protección oficial, ¿no? Las VPO, hay unos sorteos... Se está dando una visión un poquito romántica del asunto, que sería ideal, pero utópica también. Estamos hablando aquí de una competencia feroz y en unos momentos de crisis también feroz, quiero decir. A mí me preocupa que esas 700.000 viviendas que se ponen al mercado, que se ponen en valor, precisamente intentando abaratar los costos, perjudique al privado que tiene su piso en venta. Quiero decir, porque que necesita venderlo. Que necesita venderlo y que a lo mejor reactiva más, creo yo, la economía con esos particulares que no en el banco cuando creo que, vendan. vamos a ver, la necesidad, hay demanda de piso, sigue habiendo demanda de piso, no hay acceso al crédito en un gran porcentaje y luego también se está esperando a un mejor momento. A mí me parece positivo que verdaderamente se produzca el ajuste, ese ajuste se produzca, que se tiene que producir con medidas como esta, fomentando la compra a través de una deducción impositiva o bien verdaderamente dejando en el valor real que tienen esos pisos. Ese piso que se adquiere no tiene por qué perjudicar a ningún tipo de interés personal o de, digamos, más individual, en el sentido de tanto porque se va a adquirir por el precio que verdaderamente tiene
y luego porque luego el que tiene a la venta su vivienda tiene una diferenciación con respecto al otro. Entonces, esa incompatibilidad no se tienen por qué producir, ¿no? Bien. Lo que sí es cierto es que demanda hay, se tiene que fomentar la compra de pisos porque es necesario que se absorban esas viviendas para que se pueda reactivar otra vez el mercado. Pero reactivar el mercado, como tú dices, con un orden, con un concierto. Esto es una consecuencia de unas circunstancias que se han producido a nivel mundial, una burbuja inmobiliaria mundial, con una repercusión muy especial en España y en Andalucía, por esas circunstancias como son el hecho de que nosotros somos un país que absorbemos mucha población exterior, que tenemos unos intereses, o digamos, un interés turístico muy elevado, que hace que tengamos una demanda de vivienda, tanto en la Costa de Azor, en Andalucía, en el interior, que no hay en otros países y que pues, obviamente pues, se ha multiplicado el efecto devastador de la crisis. Pero que no debemos tampoco ni olvidar que esos intereses que tú piensas que se ven afectados no tienen por qué verse afectados, porque si tú tienes una casa y no tienes dinero para pagar, no la debes de tener, porque la tuviste. Entonces ese efecto regulador se tiene que producir. Y que haya yo creo que en esa palabra control, que yo me gusta más la regulación. Por ejemplo, ha habido casos, y se ha dado mucho, en las viviendas de protección oficial, que una vez que se han concedido no se han podido, los propietarios no han podido acceder a ella porque luego no ha habido el crédito ni siquiera para los mínimos que esa vivienda requería. Con lo cual yo creo que sí es verdad que es tiempo de ajustar todos los mercados, es decir, llegar a un acuerdo con todo el sistema financiero para poner esas viviendas, pero que tengan luego una accesibilidad que sea eficaz, que sea real, ¿no? Fíjate la tarea que le toca a este nuevo gobierno, que es corregir, enmendar pues todos los errores que se han cometido en estos últimos años y que nos han llevado a este desastre. Y entonces eso que además, si os dais cuenta, una corrección nos lleva a otra corrección, nos lleva a otra corrección, todas son urgentes, todas son inmediatas, todas son necesarias. Un ovillo de cables que tirar de uno y el otro. Esto me lleva a una reflexión y bueno, yo bajo la suerte, como tú sabes que yo me voy a mi suerte, al tema político. Esto me lleva a recordar cuántas veces nos vendía el gobierno socialista anterior que la crisis era culpa del mundo mundial, que la crisis era internacional, y estamos viendo aquí en este ratito cómo una serie de medidas son absolutamente imprescindibles y necesarias, no una, sino varias, para solucionar un problema que podrían haber ellos haber intentado solucionar en su momento, o al menos no haber agravado la situación, que fue lo que hicieron. Con esta medida absolutamente eran medidas domésticas que afectaron negativamente. Claro, y fíjate todas las consecuencias que ha traído, que ahora ya entonces se decían y se le anunciaban, pero no lo quería ver el gobierno socialista, y ahora podemos comprobarlo sencillamente. Esta es la realidad que nos han dejado. Es un nuevo modelo de gestión, y de hecho Mariano Rajoy en su discurso de investidura dijo que nos olvidemos del modelo que hasta ahora hemos vivido. O sea, nos enfrentamos a una España con un modelo absolutamente distinto. Lo vivido nosotros nos olvidamos, pero al sufrir las consecuencias es normal que echemos siempre la vista atrás. Claro, pero tenemos que echar la vista atrás, sobre todo para no repetir y también para refrescar la memoria. Pero no habría que cambiar de una forma tan drástica el modelo, ni con correcciones tan traumáticas, si estas medidas de las que estamos hablando ahora se hubieran tomado hace 2, 3, 4 años. Un cambio de modelo como el que se quería preconizar, de girar hacia la tecnología, que parecía que aquí íbamos a hacer todo Bill Gates, íbamos a hacer todo Steve Jobs, de un curso a otro, por hablar en términos, digamos, educativos, que la gran reforma pasaba por ahí. Requeriría uno del orden de 25, 30, 35 años. 25, y no con un real decreto de 500 folios en el cual se pretendía cambiar la idiosincrasia de un país, la economía y la estructura de un país. Entonces, vamos a ver, que la crisis internacional lo sabemos, que las circunstancias internacionales han agravado la situación de España, lo sabemos, pero había aquí acciones de gobierno que se podían haber tomado, pero no en el 2009 ni en el 2010, que estamos en crisis desde el año 2007. Lo que los antipatriotas que íbamos por ahí andando, es cierto. Llevamos andando desde el año 2007, ha habido acciones de gobierno que se han podido tomar. Acertada o equivocada, pero es que hemos llegado a un punto en el que el señor presidente de gobierno se ve ahora y dice, es que vamos a cambiar, es que no vamos a jugar en segunda división, es que vamos a jugar a otro deporte. Otro deporte. Es que se va a jugar a otro deporte. Estábamos jugando a fútbol, nos bajaron a segunda,
Estábamos entrando en segunda B y, señores, vamos a empezar a jugar balonmano pasado mañana, porque es que si no, el equipo desaparece. Desaparece. Sí, aquí había una señora... Me recuerdo la cuando deportiva me gusta. Claro, y cuando Zapatero decía aquello de que estamos en la Champions League. En la Champions League, pues no, mira. Pues no, en la Champions League no, ya no estamos. Pero él pensaba en el Barça, cuando se decía eso pensaba en el Barça. Yo recuerdo una señora que decía cuando le daban, ¿te acuerdas? Los ordenadores, dos ordenadores, sí. Cuando hablaban de educación, no, dos ordenadores por alumno, tenemos que todos tengan un ordenador. Y una señora que decía, oye, le acaban de dar un ordenador a mi hijo, que a mí me parece muy bien que le den un ordenador a mi hijo. ¿Y al profesor que le dieron? Es que a mí, es que yo que he pedido la beca para los libros, que no puedo pagar, claro. a ver cómo se come esto. ¿Y al profesor que le dieron para formar a los alumnos en informática? Es decir, vamos a ver, es que esto no se hace a la brava. Se ha gestionado con una alegría, con una ausencia absoluta de la realidad, de las necesidades de los ciudadanos. Y con una inmediatez, siempre pensando en la inmediatez, en la foto de mañana, en el titular de pasado mañana. La inmediatez de la rentabilidad sectorial de un sector de la sociedad. ¿Y es cierto que se les llegó a dar a cada niño un ordenador? Claro. Sí. Pero además, pero sin tener en cuenta las necesidades todavía aún más primarias. Estamos hablando un par de años, de hace 2 años, sí, hace 2 años. Pero, y no pues sí, porque el año ordenador. pasado fue de las pizarras digitales, ¿verdad? O sea, es que cada año, cada curso tiene una tontería. Pero sin embargo seguimos teniendo un déficit de fracaso escolar y estamos en un déficit de fracaso escolar y los niños en caracola y los niños en chabolismo de aulas y los niños con ventanas rotas y los niños muriéndose al sol en cuanto hay una solana en Andalucía, que hay solanas muy importantes y no hay ni un ventilador, no digo ya aire acondicionado. Y los acuerdos. Pero sí, tenemos pizarras digitales y tenemos ordenadores para los niños. Hombre, pues los ordenadores, que además lo sé porque lo he visto en mi propia casa con mi hija, los ordenadores no era el ordenador, era la fundita, la mochilita, todo serigrafiado, no quiere decir qué había detrás de eso, que yo no quiero pensar mal, pero ya te obliga un poco la experiencia. Después de ver los eres, pues ya está pensar mal. El problema del ordenador, mira, ya sí, porque tú no eres de pensar mal. A mí ni me ha pasado por la cabeza pensar que haya alguien que gane un poco ahí. Nadie. No es un problema del ordenador, no es un problema de que se haya gastado un dinero ineficazmente utilizado, gastándose a lo mejor 600, 700 euros por cada ordenador y que... El problema es que se le dan a los niños ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cómo introduce en la didáctica el profesor ese ordenador? ¿Qué contenido se están dando en las escuelas andaluzas para sacarle rendimiento? ¿Qué estrategia hay detrás de todo eso, no? Sino lo que te permite hacer el ordenador. Es que esto es lo serio. Es que en la India ya te dan un ordenador, se están dando a los niños en la India que cuestan $50. Que no es un problema del dinero, el problema es de la educación. Pero es que, y vuelvo otra vez con Juan Carlos, se quería cambiar un sistema económico con un real decreto en 3 años. En 3 años. Y esto necesita 30 y 35 años. Fue una huida hacia adelante para no ver una realidad, fue una forma de atacar, de maquillar una realidad que es un sistema educativo que hace aguas por todos los lados. Así de claro. Y yo te digo, quería decir, perdóname Juan Carlos, una cosita. En el tema de guarderías, por ejemplo, tú decías antes que hay muchos problemas de instalaciones, de infraestructuras, pero hay problemas también de guarderías. Es que no se están pagando los conciertos, no se están renovando los conciertos con las guarderías y hay verdaderos problemas para las familias americanas. Quiero decir, que lo que tenemos que tener es un criterio claro de cuáles son las necesidades de los ciudadanos. No podemos seguir con un gobierno que a su antojo, a criterios de un marketing político, de unos intereses que, bueno, vamos a ver bien pensado, pues alguien que no está en la realidad de la necesidad de la gente empieza a crear leyes y a tomar medidas que dicen, pero bueno, ¿y esto a qué viene? Porque mire usted, yo querré un ordenador de mi hijo en mi casa, pero tendré primero que tener la guardería, tendré que tener los libros, tendré que cobrar las becas que me han dado y sobre todo tendré que tener trabajo para poder mantener a mi hijo. O es que no vamos a comer el ordenador el día de la cena de Nochevieja. Alberto, si hubiera público en el plató ahora estarían de pie aplaudiendo. Se está jugando sucio además con el tema de las competencias. No, pero no es por aplausos, perdóname, es que no es más que ponerse un poco en el lugar de la gente. Es lo que ha faltado. Si es que es lo que ha faltado durante todo este tiempo, sentido común, sencillamente, si era lo que estábamos reclamando todos los españoles, sentido común, por favor, si es que nos han administrado estos años de una manera en la que todo el mundo sabíamos que estábamos en una situación crítica y esto era una fiesta. Acordaros del famoso plan E.
que venía a solucionar el paro. ¿Qué paro ha solucionado? ¿En qué consistía el plan E? Pues infraestructuras no productivas tiradas a la basura, claro, aceras. traducción en 3 meses contratar una serie de parados para quitarlos de las listas del paro y ponerse a fabricar, pues por ejemplo, carril bici, por ejemplo, glorietas, rotondas, cositas de este tipo. Cierta utilidad. Bueno, las que lo hayan tenido. Pero yo he escuchado que se abrían zanjas o calles, se cambiaba el pavimento cuando estaba en buen estado. Tantos mil millones de euros se cayeron, o se tiraron a la basura, o se dilapidaron en el plan E. Estamos hablando de que se tiene que hacer un recorte de 14.000 millones de euros este año. 14.000. El doble se ha dilapidado en 2 años, hace 3 años que se empezó el plan E. El plan E ha servido para pagar cosas que no tenían nada que ver con el plan E y que ahora reclaman los gobiernos, la devolución de los dineros a los ayuntamientos. Los ayuntamientos que no podía pagar la nómina, que tenía problemas de proveedores, que tenía una serie de cosas, llega el plan E, presenta un proyecto, voy a restaurar un museo, pago la nómina, pago el proveedor, el museo se queda sin restaurar y ahora llega el gobierno y dice, oiga, justifique... Pues no. Y no solamente eso, en el caso hasta mejor intencionado de alguien que haya hecho un carril bici o un acerado en un sitio, como después no se ha seguido manteniendo, porque eso era artificial y respondía a cobrar una subvención, no se ha seguido manteniendo, pues ya está deteriorado, ya está perdido. O sea, se ha hecho una inversión absolutamente, como ha dicho perfectamente Álvaro, improductiva. Eso es lo peor, y hemos despilfarrado dinero. Y esas fiestas, que yo decía el otro día, son las que ahora nos tocan pagar. Pregúntale a los funcionarios, cuando ahora les toque, que seguramente habrá que congelar otra vez los sueldos de los funcionarios, qué gracia le hace estar pagando las fiestas que se han pegado los gobiernos socialistas anteriores, que ya llevan, creo que son 3 años de congelación salarial y 1 año con reducción del 5%. Pregúntale a los funcionarios. Lo que van a hacer con el carril bici es que es terrible. Hombre, no se puede hacer la demagogia, ¿no? Que muchas veces dicen, hombre, es que esta gente no quiere que se arregle la glorieta o que se hagan carriles bicis. Sí que hacemos carriles, sí que es importante, pero es importante cuando toque. Es decir, que hay que tener unos criterios de prioridad. Evidentemente. Y aquí no se han tenido criterios de prioridad, se han tenido criterios de oportunidad política. Esta es la clave de la historia y eso es lo que los ciudadanos no entendemos. Usted no puede estar haciendo y tirando la casa por la ventana sabiendo que faltan cosas que son necesarias. Es decir, ni abriendo programas y participando en programas que son millones de euros en cultura de civilizaciones, cultura de civilizaciones, en programas no sé dónde, en haciendo o en embajadas sosteniendo a autonomías con embajadas fuera. Pero mire pero es que el cuadro que has descrito, Alberto, es muy bueno porque, claro, tú ves a tu hijo de 10, 11 años con su ordenador. Y tu crío de 2 años no le puedes llevar a la guardería porque la Junta no ha llegado al acuerdo para poder seguir pagando. Y otra cosa peor, que yo decía antes, que se ha jugado sucio con las competencias porque el niño mismo con el ordenador resulta que a lo mejor tiene que estar durante 15 días sin poder ir al colegio porque se llueve una de las aulas y no hay dinero para reparar porque la Junta dice que es competencia municipal el mantenimiento de los colegios, el Ayuntamiento dice que no tiene dinero para reparar. Pero es que además que la competencia educativa es de la Junta. El recibo de la luz de esa familia lo están pagando los servicios sociales del Ayuntamiento. Porque ¿cuántos recibos de luz de cuántas familias en Andalucía los están pagando los servicios sociales? Porque ya las economías domésticas no pueden asumir ni siquiera los gastos necesarios. Esas realidades de esa Andalucía son las que tenemos que hablar. Que son las que no quieren hablar en los foros oficiales. El colmo. Porque no les interesa. Los de la cara del claro, ahí tú en la cara del disco. El colmo de despropósito, y además que ya nos subimos de ámbito, ¿no? Es que no se nos puede estar llenando la boca de un sistema de autonomía, que la integración, que la igualdad entre los territorios, y tengamos ya alumnos de primera división, alumnos de segunda, y va a depender de en qué comunidad nazca o tienes que desarrollar tu actividad tus padres para que vayas al colegio, que tengan una educación mejor o peor. Hemos llegado a este punto, señores, hemos llegado a este punto. El despropósito administrativo, en la falta de rigor que ha habido en los sistemas educativos, porque todo viene, recordemos que estamos hablando de sistema educativo, porque se ha querido cambiar este país cambiando leyes estúpidas o promulgando leyes estúpidas. Que lo que hay que cambiar es el sistema educativo si queremos tener una sociedad más avanzada, si queremos tener una sociedad que viva de sus creaciones y de su desarrollo industrial, se cambia en el sistema educativo. Y eso se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado. Ahora que sacamos un decreto, mañana Juan Carlos, tú por real decreto vas a ser Steve Jobs. Es que lo vas a hacer tú mañana y tú vas a ser Bill Gates. Que vamos, te promulguen un decreto. A ver.
Esa es la fantasía en la que nos ha gobernado el Partido Socialista, el Gobierno Socialista, en estas 2 últimas legislaturas. Exactamente en esa fantasía. O sea, creer que porque aplicaba algo o decía algo, iba a ser inmediatamente, y la realidad le ha estado demostrando constantemente lo contrario. O sea, aplicaba criterios de temas territoriales. ¿Qué ha conseguido? Bueno, pues que estamos viendo en España en este momento un movimiento centrífugo de las comunidades autónomas como nunca jamás lo habíamos visto en la democracia. Nunca jamás lo habíamos visto. Nunca habíamos visto la improvisación el tema de la insolidaridad, no ya educativa, la insolidaridad en temas sanitarios entre comunidades. Es que es muy grave. Es que ahora mismo no es lo mismo que tú enfermes en un sitio a que enfermes en otro. Efectivamente. Es que ya no es universal el servicio médico, el servicio sanitario. Se han tirado es universal de aquella manera. Lo que no esperábamos los andaluces, desde luego, y nuestros hijos, es que tuviéramos que ver otra vez a los andaluces emigrar a hacer las campañas de la vendimia a Francia. Pues sí. Esto no lo esperábamos. Y esto hoy en día está ocurriendo. Y hoy día tenemos a un sector de trabajadores que estamos volviendo otra vez a tomar trabajos porque tenemos que subsistir en el campo. Algo que nos hacían antes trabajos extranjeros, que dábamos mucho trabajo fuera. Y hoy, por ejemplo, la fresa de Huelva, sin ir más, ya no puede caber, no puede coger, son muchas las familias andaluzas y onubenses que tienen que volver a trabajar. Ayer recibíamos un correo de un andaluz de 90 años que había trabajado en astilleros, y dice Agustín, bueno, que pasó la guerra civil, como es lógico, etcétera, etcétera, y que en la actualidad decía que vivía peor que hace 30, 40 años. Dice, es una pena, Agustín, esto me recuerda, dice, que con el sueldo que tenía, la pensión que tenía... 300 y pico de euros y vivían 300 o 400 euros y tenía él, su mujer y 3 hijos, ¿no? Claro, después de 40 años cotizados. Exactamente. Pero lo peor es que ese es un caso porque lo escuchamos aquí o lo leímos, no me acuerdo que era una carta, creo que era una carta, un correo electrónico. Pero es que yo eso ya lo he escuchado bastantes veces más, de personas mayores que comentan en distintos foros o que me han comentado personalmente que ellos no podían imaginarse que iban a ver otra vez esta realidad, que siempre dicen lo mismo, estamos como en la época del hambre. Estamos pasando otra vez la época del hambre. Y no es una exageración. No. Dices tú, feliz Navidad, feliz Navidad. Pero es que, feliz Navidad, fíjate los comedores sociales como están. Sí. Nunca en la historia han tenido tanta demanda los bancos de alimentos, los comedores sociales, etc. Son noticias todos los días la cantidad de alimentos que se distribuyen. ¿Qué pasa? ¿Que esos andaluces no tienen un espacio donde se reflejen? Pues esos andaluces tenemos que darle cabida y tenemos que decirle la verdad y que su mundo de fantasía que nos están vendiendo es un mundo que será para ellos o será para un sector, pero las desigualdades en Andalucía existen y hay mucha gente que lo está pasando mal y no es justo ni se lo merece. Por eso, oye, cuando estamos hablando de cambio no estamos hablando de ser anti nada. Aquí lo único que queremos ser es pro todo y sobre todo para el favor de la gente, el bienestar, que alcance un poquito de calidad de vida de los andaluces. Queremos tener futuro y no esta realidad, no este presente. Mira, queremos tener futuro. El que nos hemos comido, pero que nuestros hijos tengan las perspectivas aún peor que nuestra generación, eso es que es infumable, eso sí que es inadmisible. Es increíble. Bueno, si os parece, vamos a hacer la segunda pausa del programa y volvemos de inmediato. No os mováis, andaluces, hasta ahora mismo.